Ok, chévere. Ya estamos entonces grabando también la videoconferencia en dado caso de que, bueno, haya algún problema y no podamos luego terminarlo. Ok, una pregunta, ¿qué están viendo ahorita en la pantalla? ¿Ven el documento de la diapositiva que dice narrativas transmedios? No, no lo deben estar viendo. Así que está en pausa. Ok. Ok, perfecto. Sí, me dicen que lo están viendo. Ok, continuamos. Entonces, les estaba comentando que el Design Thinking favorece lo que sería el desarrollo de competencias para la resolución de problemas. La idea con el Design Thinking es que, tanto si se aplica en educación como si se aplica en otras áreas, la persona sea capaz de identificar dentro de su contexto cuáles serían los problemas que él necesita resolver y cuáles serían las posibles soluciones que se pueden aportar para la resolución de ese problema. Es una metodología que se trabaja mejor en equipos, que busca el trabajo colaborativo, que busca el trabajo en grupos, al menos de equipos de 3 personas o un poco más. De hecho, hay incluso un límite que nos dicen que creo que si son más de 10 personas, ya es demasiado para aplicar el Design Thinking. La idea es que cada participante de ese equipo pueda aportar alguna idea, alguna solución a ese problema que se quiere abordar. Y también se enfoca en lo que sería aprender haciendo. El Design Thinking es una metodología, por lo menos en la parte educativa, que se centra mucho en el estudiante. El estudiante tiene que hacer alguna actividad, promover, crear algún recurso o algún producto que permita aprender y que le permita practicar o ejercitar esas ideas que él está planteando para solucionar ese problema que se está queriendo aportar. Ok, Siul me dice que no ve nada. Vamos a ver si es por conexión. Siul, vamos. Ahora sí. Aquí me dice que estoy compartiendo pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Dice, es un documento que dice narrativa transmedia y educación. Ok, perfecto. Ahora sí. Chévere. Última cosita que vamos a hablar del Design Thinking. En los documentos se le decía que esta metodología tiene 4 fases. Por un lado, primero se empieza siempre con la parte de empatizar. Empatizar tiene que ver con mirar nuestro contexto, estudiarlo, identificar cuáles son esos problemas del contexto que nosotros queremos abordar. Y a partir de eso, nosotros tenemos que definir cuál es ese problema e interpretarlo, buscar las causas por las cuales se está dando ese problema. Luego pasaríamos a la segunda fase, que sería la de generar ideas. Ahí haríamos todo lo que explicaríamos todas esas estrategias que se nos venían comentando en el modelo de Evolution 6 sobre lo que sería aplicar la lluvia de ideas, la selección de esas ideas y luego lo que sería la puesta en práctica de alguna de esas ideas para pasar a lo que sería la tercera fase, que es la fase de hacer prototipos y de experimentar. Ver qué es lo que vamos a crear, cómo lo vamos a crear, con qué herramientas lo vamos a crear y bueno, qué es lo que vamos a necesitar para crear ese producto final que vamos a utilizar para abordar ese problema. Y la última fase del modelo sería la de testear. Una vez que nosotros tenemos nuestro producto final, ver
en la implementación cómo funciona ese producto. ¿Por qué creen ustedes que se explica la metodología de Design Thinking en esta materia que se llama producción de medios digitales? Me lo pueden escribir por el chat, pueden activar su micrófono y decírmelo. A ver, ¿por qué hablamos sobre Design Thinking en producción de medios digitales? Por aquí alguien, estamos como tímidos. La idea es que, bueno, que tratemos de interactuar durante la clase y que no sea yo la única que, bueno, que les eche todo el cuento de la materia, porque es casi igual como que simple y llanamente mandarlos a leer un documento. Vamos aquí, nadie. Bueno, mientras van ustedes escribiendo por el chat, aquí la educación visual es enseñar, es un aula hablando y el estudiante escuchando. Okay, los medios digitales son una herramienta para ayudar a la educación, entonces creo que el Design Thinking nos ayuda a buscar estrategias para implementar en la enseñanza. No sé si me expliqué. Muy bien, Lasky, sí. Cierta, precisamente como comentas, el Design Thinking se puede aplicar de dos maneras al contexto educativo, ya sea como un modelo generador en clases de invitar al estudiante a que él mismo cree contenido, o también nosotros como profesores crear contenidos para nuestras clases. Son las dos metodologías en las que podemos utilizar el Design Thinking. De hecho, en el modelo Evolution 6 y en el material de Erasmus que ustedes tenían la semana pasada, se nos explicaban dos escenarios. Y precisamente dentro de uno de esos escenarios estaba la producción de contenidos para experiencias educativas. Entonces, el Design Thinking, lo que queremos con la explicación del Design Thinking es darles a ustedes algunos modelos o algunas metodologías que le permitan no solo producir recursos para su clase, sino también planificar lo que serían experiencias de aprendizaje significativas. Las experiencias de aprendizaje significativas buscan que el estudiante tenga la oportunidad de relacionarse con su propio entorno y ser participante de las posibles soluciones que él puede aportar a los problemas. De hecho, uno de los ejemplos que se da en cómo se utiliza el Design Thinking a la educación es que, por lo menos en algunos planteles, se les pide a los niños que identifiquen dentro de su propio barrio, dentro de sus propias comunidades o dentro de sus propias residencias, algún problema o algo que él quiera enseñarle a esa comunidad. Y en base a eso, que creen su propia campaña para educar a las personas o a su comunidad sobre ese problema en sí. Ok, me está dando aquí una advertencia de que conexión inestable. Entonces, bueno, si tienen alguna otra pregunta del Design Thinking, me la pueden ir colocando aquí en el chat y yo las voy a ir leyendo al final. Y entonces ahorita vamos a empezar con lo que sería el tema de hoy sobre narrativa transmedia y educación. Entonces, para empezar a hablar de lo que sería la narrativa transmedia, primero tenemos que examinar un poco o irnos un poco a la historia de cómo nos hemos comunicado en los últimos años
a través de la web. Entonces, un término que tenemos que tener muy en claro y diferenciar es el término de la multimedia. La multimedia se define como lo que sería la integración de varios medios. Tipos de medios de expresión. ¿Cuáles medios de expresión? Bueno, lo tenemos aquí en la imagen. Texto, audio, imagen, animación o video. Últimamente el concepto de la multimedia se ha ido muy enfocado a lo que sería la parte digital, pero multimedia no necesariamente tiene que ver con la integración de los medios solamente en la parte digital. Por ejemplo, si yo tengo una clase de preescolar y tomo un cuento y le leo a mis estudiantes ese cuento y aparte de eso busco un iPod y unas cornetas y le coloco una música de fondo, ahí también estaría realizando el uso de la multimedia. ¿Por qué? Porque estoy utilizando varios tipos de medios para transmitir una información. Estoy utilizando el cuento, mi libro de texto, y estoy por otro lado motivando al estudiante por otro canal auditivo a través de la música. Entonces, la multimedia es la integración de los distintos tipos de medios, ya sea tanto en la parte informática como a través de otros medios físicos que podamos utilizar. Un libro, una revista, un CD de música o otro tipo de material. ¿Cómo sería un ejemplo de la integración de multimedia en el mundo digital? El mayor ejemplo que tenemos hoy en día son los videojuegos. Los videojuegos contienen sonido, contienen textos, imagen en movimiento, imagen fija y permite incluso la interactividad de la persona que está controlando ese personaje. Entonces, los videojuegos fueron uno de los primeros materiales multimedia en el mundo digital que empezamos a ver a mediados de la época de los 70, cuando comenzó su surgimiento. Aparte de el contenido multimedia, aparte del concepto de multimedia, tenemos que diferenciar lo que sería el hipertexto. El hipertexto sería la navegación entre textos. Lo podemos definir como una organización o una base de información en bloques de contenidos que son como nodos conectados y nos permiten ir de una información a otra. De hecho, en la imagen que tienen acá se puede ver de alguna forma cómo nosotros podemos relacionar esa idea del hipertexto. Por ejemplo, en el hipertexto, si yo tengo por un ejemplo sería, si yo tengo una presentación de PowerPoint y dentro de esa presentación de PowerPoint yo pongo una palabra con un enlace que me permite ir a un video, a una página web o a otro material, el hipertexto es lo que me está permitiendo ir de esa diapositiva a ese otro medio que me estoy redirigiendo. Y aparte del hipertexto, otro concepto importante sería la hipermedia. La hipermedia es la unión entre lo que sería el concepto de multimedia y el concepto de hipertexto. La hipermedia es lo que va a permitir dar esa interactividad entre lo que sería los múltiples canales que yo estoy utilizando, que serían mi multimedia, y la unión con el hipertexto que me permite ir de un contenido a otro. Entonces podemos decir que si la multimedia proporciona una riqueza en los tipos de datos, el hipertexto aporta una estructura que permite que los datos puedan presentarse y explorarse, siguiendo de distintas secuencias.
de acuerdo a las necesidades y preferencias del usuario. Entonces, la hipermedia es lo que me da esa interactividad, esa capacidad de que yo pueda interactuar con distintos elementos dentro de un mismo material. Ok, sé que suena ahorita un poco complicado esta parte. ¿Tienen alguna pregunta? Me pueden poner por aquí, por el chat, si tienen alguna pregunta, si entendieron esta parte de la relación entre hipermedia, hipertexto y multimedia. Vamos a ver, aquí silencio absoluto. Pueden activar incluso en algún momento los micrófonos si quieren hacer alguna pregunta. Ok, Anderson me dice que sí entendió por aquí, genial. Ok. Bueno, chicos, entonces aquí les hago una pregunta. ¿Cómo consumimos, dado esta explicación de lo que podía ser hipermedia? A ver, Lasky me dice aquí, ¿puede explicar de nuevo lo que es la hipermedia? Ok, la hipermedia sería la unión de lo que es la multimedia con el hipertexto. Esto es yo sé que a lo mejor se les hace un poquito complicado de entender a los que no somos programadores. Yo tampoco soy de la parte de informática, pero una manera de entenderla sería la siguiente. La multimedia serían todos esos distintos tipos de medios que nosotros podemos integrar dentro de un material. Por ejemplo, vamos a irnos de nuevo al escenario de que yo tengo una presentación de PowerPoint. Dentro de esa presentación de PowerPoint yo voy a colocar lo que sería texto. Dentro de ese texto yo voy a colocar enlaces que me permiten ir, por ejemplo, a un video, a un audio o a una animación, ¿verdad? Entonces, la multimedia, ¿qué sería? Todo este conjunto de medios que yo estoy utilizando. El hipertexto serían esos enlaces que me permiten ir de un material a otro. Y esos dos elementos es lo que me hace la hipermedia. O sea, la hipermedia lo que nos da es interactividad. Es que, por ejemplo, si yo tengo esa presentación de PowerPoint, yo tengo el poder de decidir si dentro de ese texto quiero ver primero el video, o si no quiero ver el video, puedo ver primero el audio. O si ya no quiero ver el audio, quiero ver la animación. La hipermedia entonces nos permite esa relación de decidir qué información queremos nosotros ver a través del material. Es lo que nos permite hacer de alguna manera la navegación dentro de esa presentación de PowerPoint. Entonces, pónganse a pensar ahorita cómo nosotros consumimos información hoy en día. ¿Qué clase de contenidos consumimos más? O sea, ¿qué clase de medios estamos consumiendo más a través de redes sociales, a través de portales o a través de la web? Me lo pueden poner por aquí, por el chat. Por ejemplo, si yo entro a una red social como Facebook, ¿qué tipo de publicaciones puedo encontrar ahí? Ajá, noticias, que podrían ser, exacto, páginas web, imágenes, videos, GIF. Ok, perfecto. Todos esos son medios de expresión. Algunas de esas imágenes nosotros podemos pincharlas y redirigirnos a la página original donde estaban publicadas, igual con los videos o igual con los GIF. Ok, entonces teniendo en cuenta eso,
¿Qué creen ustedes que quiera decir que vivimos en una sociedad hiperconectada? Ok, si hablamos de una sociedad hiperconectada, ¿qué querríamos, a qué nos referimos con eso? Ok, Anderson me dice que Pinterest es así como expliqué. Ciertamente, sí. Pinterest nos permite pasar de una página a otra dentro de las personas que han ido publicando contenido. ¿Okay? Nos pone aquí Johnny que la mayoría de las redes sociales poseen hipermedia. Exactamente, muchachos. Perfecto. Entonces, una sociedad hiperconectada es una sociedad que se maneja a través de múltiples canales de conexión y de interacción. Vamos a ver qué otras cosas me están colocando por aquí. Laura nos dice que además de poder obtener información a través de imágenes o medios multimedia, podemos comunicarnos a través de hipertexto, un conjunto de medios de expresión para interactuar. Ok, perfecto. Pero aparte del conjunto de medios de interacción, ¿qué también nos permite comunicarnos? Últimamente, ¿qué es lo que utilizamos más? Dispositivos, ¿verdad? Dispositivos, ya sea celular, ya sea teléfono, ya sea tableta o cualquier otro tipo de dispositivo que nos permita conectarnos a internet y utilizar esos distintos canales para consumir información. Entonces, comenzando con lo que serían las narrativas transmedias, podemos decir que la transmedia es un modelo comunicativo que tiene en cuenta que nosotros vivimos en esta sociedad hiperconectada en donde tenemos varios canales o fuentes de información. ¿Qué es lo que se han dado cuenta las grandes compañías o las grandes corporaciones? Que necesitan llamar la atención del consumidor a través de esa diversidad de medios. Entonces, ahora en día se busca mucho o se ve mucho que se hace publicidad a través de las redes sociales, se coloca publicidad a través de videos en YouTube, se coloca incluso publicidad en lo que serían aplicaciones o app de celulares y de los smartphones. Entonces, la narrativa transmedia lo que nos busca es que llamar la atención de un público al que nosotros queramos dirigirnos por distintos canales y de esa manera buscar que ese público tenga una participación en el contenido que nosotros estamos creando. ¿Cómo sería entonces un ejemplo de narrativa transmedia? Aquí nos dicen que de esta manera nosotros podemos crear o de que esta forma las corporaciones pueden crear una comunidad muy potente de fans. Entonces, les voy a contar una pequeña historia para darles ejemplo de lo que sería la narrativa transmedia. Y aquí, bueno, voy a tirar mi cédula al piso para que vean lo vieja que es su profesora de producción de medios digitales. Por allá por principios del año 1980, la empresa japonesa Bandai estaba buscando nuevos modelos de juguetes para niños. Le pidió a sus trabajadores que entonces buscaran ideas para ver qué tipo de juguetes podían empezar a crear específicamente para varones. Dentro de los trabajadores, uno llevó un manga, una revista tipo cómic que se vende muchísimo en Japón, que cargaba a su hijo sobre una historia llamada Saint Seiya, o como la conocemos en Latinoamérica, Caballeros del Zodiaco. La compañía Bandai revisó ese manga
les llamó la atención la historia y bueno, decidió junto con lo que sería la compañía Toei Animation llevar esa historia de lo que sería el manga, el cómic, a la televisión a través de una serie animada. Y de ahí esa serie animada se empezó a transmitir en Japón y luego se fue extendiendo alrededor del mundo. Ya han pasado como 30 años de la primera vez que se oyó hablar de esta serie Caballeros del Zodiaco y al sol de hoy sigue viva a través de lo que serían otras versiones del cómic, videojuegos, películas y a través de la participación de los fans. Incluso los juguetes fueron como el detonante para que la serie fuera creciendo. Y ya han pasado como 40 años y la serie continúa en boga. Entonces la narrativa transmedia lo que busca es desarrollar distintas maneras de relacionarte con el público a través de los distintos canales de expresión, de manera de que ese contenido que nosotros queramos transmitir se mantenga en boga. Vamos a seguir bajando un momento aquí. Ok, anteriormente, ¿cómo era la participación de los fans en las compañías? Se creaba alguna película, algún juego o algún libro, pero era la franquicia la que tenía los derechos de ese material o de esa historia. No había una manera de comunicarte con esos fans que seguían esa historia. ¿Cuál es el comportamiento que se ha estado dando ahora en la era digital? De esas películas, de esos juegos o de esos libros se pueden sacar distintas versiones de esa historia o distintos enfoques de esa historia, de manera que el usuario que las va a consumir pueda relacionarse con ellas a través de distintos medios. Y aparte de eso, el mismo fan proporciona parte del crecimiento de esa historia. Entonces déjenme leer un momento aquí los comentarios. Tuvo tanto auge después que crearon la marca de revistas Jumper para esos mismos mangas. No solo relacionarse, sino que el contenido se mantenga y haga sentir confianza para que se mantenga en el mercado por más tiempo. Ok, excelente, Lasmi. Bueno, les doy un ejemplo incluso de la misma Caballeros del Zodiaco, de cómo en algún momento en los años 80 llegaron a hacer partícipes a los fans. En un momento, cuando iban a crear ya la famosa saga de los Caballeros de Oro, algunas de las revistas les pidió a los fans que mandaran los diseños de cómo les gustaría que fuera la armadura del Caballero de Acuario. Y luego de eso hicieron un concurso, de ese concurso salió un ganador y ese modelo ganador fue el que se presentó tanto en el manga como en el cómic, en el caso del Caballero de Acuario. Hoy en día, si ustedes van a una plataforma como Wattpad y colocan en el buscador Caballeros del Zodiaco, le va a aparecer una cantidad de historias de gente, de fanáticos de ese anime o de ese manga, que han creado sus propias versiones de la misma historia. Entonces ahí también se va dando como una interacción entre lo que serían los fans y la misma compañía que fue creando esa narrativa. Ok, vamos a hacer una cosita. Les voy a poner un video que les va a permitir ver otro ejemplo de cómo se maneja la narrativa transmedia
a través de las historias, de ese arte de poder enseñar un contenido a través de historias. Okay, vamos a silenciar un momento esto. Micro y empieza a cantar. Su voz es increíble. Cuando seguridad sube a por ella, se quita una zapatilla, la lanza y escapa entre la multitud. El vídeo fue subido a medianoche por un espectador. El vídeo es espectacular y muy gracioso. Javi lo comparte y también 30 de sus amigos, algunos en Twitter. Uno de ellos, Ana, hace un fotomontaje con el lanzamiento de la zapatilla y crea un Tumblr. A las pocas horas hay 20 fotos imitándolo y el vídeo tiene 5.000 visitas. Paco lee en la Rolling Stone que el cantante quiere encontrar a la chica para hacer un dúo con ella. Y entra al Twitter oficial del cantante. Ha publicado una foto de la zapatilla diciendo que es su única pista. Es de los presentadores. Julia, que estuvo en el concierto del artista, identifica a la chica del casting. Es la chica misteriosa. Busca el vídeo del casting en YouTube y lo publica en Facebook. Mientras tanto, la discográfica del cantante sube el directo a Spotify y la canción con la espontánea se convierte en la más escuchada y número 1 en iTunes. José, Fernando y 5 millones de personas ven un spot en televisión de las nuevas zapatillas de una marca. Son las que aparecían en el blog y que lanzó la chica. El cantante anuncia un concierto para encontrar a la chica y volver a cantar con ella. Son muchas las chicas que quieren cantar con él, pero solo lo hará la dueña original de las zapatillas. Para entonces el vídeo en YouTube alcanza los 3 millones de visitas. Al concierto acuden 300.000 fans, la mayoría de ellas con las famosas zapatillas. Al final del concierto, la chica misteriosa aparece en el escenario y se calza la zapatilla que el cantante sostiene en la mano. La pareja canta su famoso tema. Ya se han encontrado y los fans han sido testigos de esta unión provocada por una zapatilla perdida. Y así, un cuento clásico se transmitió de forma adecuada a las audiencias actuales. Puede que esta historia no refleje tu producto, pero sí refleja la realidad de tu público objetivo y su forma de procesar la información. Por eso, para ser relevante para una generación hiperconectada y estar presente en su vida, se necesita un contenido líquido, adaptable, para distribuir por todos los medios disponibles. Diferentes niveles de profundidad en la historia, hechos para distintos niveles. ¿Cómo es ese proceso de narrativa transmedia que se está utilizando hoy en día, más que todo para la parte de entretenimiento? Dentro del video se nos explicaban precisamente algunos de estos 7 principios que vemos aquí en la diapositiva sobre la narrativa transmedia, que serían la difusión y la profundización de la historia. Es buscar ese potencial que tiene una historia en sí para aprovecharlo y difundirlo a través de los distintos canales de comunicación que tenemos hoy en día. También está la continuidad y la multiplicidad, que se busca maximizar ese contenido y se generan distintos como universos paralelos que permitan a los fans ir teniendo distintos aspectos de esa historia. Y bueno, igualito permite a la compañía también como que aprovechar todo ese potencial que puede obtener de la misma historia. Inmersión y versus extracción, que el espectador puede relacionarse con ese universo narrativo que se nos presenta y que también se introduce en su realidad cotidiana elementos de ese universo narrativo. Por lo menos en la parte de inmersión versus extracción, también podemos ver mucho lo que sería esa gente que va a eventos tipo la Comic Con, o por lo menos los eventos que hacen a veces de cómics en Caracas, en donde los fans de distintas series, películas de televisión o de distintos libros van disfrazados a esos eventos de sus personajes favoritos. Luego estaría la parte de la construcción de un universo que permita explotar todo el potencial de la historia. La serialidad, que permite que haya distintas piezas de información a través de distintos canales. La subjetividad, que permite que la narrativa transmedia el espectador se pueda acercar de la historia desde diferentes puntos de vista de los personajes. Y la participación, que es la que permite que ese mismo fan vaya realimentando la historia con su propia versión.
Ok. Dentro del video también se nos explicaba que dentro de esta comunidad hiperconectada gozamos de distintos medios para integrar esas historias. No necesariamente incluso tienen que ser medios electrónicos. La venta de materiales como si fueran juguetes, camisetas, toda la parte de mercadotecnia que se da en relación a esa misma historia, entra dentro incluso de ese universo de la narrativa transmedia. Ok, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que serían las narrativas transmedia. Por ejemplo, las películas de Matrix comenzaron como una serie de películas y luego pasaron a los que serían animaciones, videojuegos, cómics, toda una serie de productos en relación a la película y otros contenidos que generan los mismos usuarios, los mismos fanáticos. Otro gran ejemplo es Star Wars y es otro gran ejemplo de que se han mantenido durante mucho tiempo en boga, comenzando primero con las 3 películas que se estrenaron en los años 80 y continuando hoy en día con lo que sería toda la cantidad de juegos, de cómics, de libros y otras películas que han ido explotando ese universo de Star Wars. Entonces, los invito a algo. De las series que a ustedes les gustan, películas, libros, vamos a ver si me pueden dar por el chat algunos otros ejemplos de narrativa transmedia que ustedes consideren que entren dentro de ese grupo. Pueden activar incluso el micrófono y decírmelo o puede ser por aquí por el chat. A ver, les doy un tiempito para que los puedan ir colocando. Dragon Ball, exacto, un ejemplo de narrativa transmedia. ¿Qué otros tenemos por ahí? Harry Potter. Naruto. Y ustedes por lo menos dirán, ajá, narrativa transmedia, suena más hacia la parte de lo que sería la comunicación, la parte de comunicación social, la parte de cine, televisión y publicidad. ¿Qué tiene que ver la narrativa transmedia en educación? Entonces, ¿cómo se inserta lo que sería la narrativa transmedia en educación? Estas mismas áreas de entretenimiento no solamente han aprovechado lo que sería la narrativa transmedia. Hay un elemento sumamente importante y primario en el comportamiento humano que llama mucho la atención y es el arte y la capacidad que nosotros tenemos de contar una historia, de nosotros elaborar todo lo que sería una narración en torno a algo y a través de esa narración dejar algún mensaje. Eso se puede llamar o eso se llama storytelling. El storytelling es esa capacidad que nosotros tenemos de narrar historias y dejar algún aprendizaje en relación a esas historias. Y básicamente el storytelling lo que nos dice es que una persona puede aprender más si a través de la historia él se puede identificar de alguna manera con los sucesos que se le están narrando o incluso con los personajes que interactúan dentro de esa misma trama. Aprovechando lo que sería entonces la parte de la narrativa transmedia y esa parte de la capacidad que tenemos de aprender mejor a través de historias, lo que se quiere de insertar la narrativa transmedia dentro de la educación es
romper un poco con el molde de la educación tradicional que hemos seguido teniendo desde hace mucho tiempo, en donde simplemente el estudiante es un receptáculo de información, a que el estudiante sea un ente participativo y él mismo pueda generar una historia a través de esos temas de interés que nosotros queremos enseñarle a nuestros estudiantes. Entonces nos dicen aquí, existen varios proyectos e ideas creativas que llevan planteamientos de transmedia a un proceso educativo de aprendizaje multiplataforma. En ellas, tanto alumnos como profesores confluyen en un contexto digital de aprendizaje. Por un lado, los alumnos a través de las narrativas y estrategias transmedia, y por el otro, los profesores que entre todos desarrollan nuevos proyectos, reforzando así la idea de un nuevo modelo educativo. ¿Qué pasa hoy en día? La manera en cómo aprendemos y nos comunicamos es completamente distinta a la manera en cómo se comunicaban y cómo se aprendía anteriormente. Entonces, en esta sociedad hiperconectada, nuestros estudiantes son nativos digitales que tienen que aprender a cómo consumir información de manera responsable, a cómo crear información de manera responsable y cómo compartirla y cómo identificar esa información para saber si es falsa o es verdadera. Entonces, el reto que tenemos los profesores hoy en día es buscar nuevos modelos y nuevos enfoques que nos permitan abordar las necesidades de esos nuevos estudiantes, de esos nativos digitales, que sus necesidades de aprendizaje y sus modelos de aprendizaje son distintos a lo que se venía trabajando anteriormente. Entonces, nos dice aquí, una de las principales diferencias respecto al modelo antiguo es la creación de contenidos por parte de los estudiantes. Pueden marcar su ruta de aprendizaje dentro del control de actividades del tutor. Si ustedes van a una plataforma como Wattpad, que es un portal para personas interesadas en lo que es la escritura, y se ponen a revisar dentro de las historias que se encuentran en ese portal, se sorprenderán en ver que muchas de esas historias fueron creadas por adolescentes, por niños. Y si se ponen a leer muchas de esas historias, también se darán cuenta que algunas tienen una alta calidad en cuanto es el manejo de la historia, el desarrollo de los personajes, el desarrollo de las situaciones y la manera de expresar. Entonces, por ahí podemos ver que nuestros estudiantes tienen la capacidad de generar contenido, y de hecho todos hoy en día somos tanto consumidores de contenidos como productores de contenido. ¿Cuántos de ustedes no han creado a lo mejor un meme y lo han compartido a través de las redes sociales? ¿O cuántos de ustedes no han creado tal vez algún video y lo ha subido a YouTube? Todo eso nos hace tanto participantes como consumidores en esta era digital. Entonces, empleando la narrativa transmedia, el estudiante puede crear su contenido que esté en base al contexto donde él reconoce y en donde él vive, en donde se sienta más cómodo. Y de esta manera nosotros podemos relacionar esa creación de contenidos del estudiante con otras áreas de estudio, ya sea con la matemática, ya sea con la lengua, ya sea con la historia, aplicar distintos modelos innovadores de enseñanza emergente, como sería por lo menos el modelo STEAM, que también es una metodología de la enseñanza en donde se busca relacionar distintas áreas de aprendizaje para que el estudiante cree algún producto y no simplemente para que obtenga una información sobre un tema concreto. Entonces es importante que
el docente entienda cómo se relaciona el estudiante con los nuevos medios, cómo se manejan hoy en día la información a través de esos medios y cómo él mismo puede ser productor de esa información. De esa manera, él puede crear contenido o medios o recursos más adaptados a las necesidades del estudiante y a sus estilos de aprendizaje. Es importante que nosotros enseñemos el uso responsable tanto de los medios como de la información que nosotros le proporcionamos al estudiante. Si por lo menos se dieron cuenta con el tema de la narrativa transmedia, creo que uno de los puntos que más resalta ahí serían los derechos del autor. O bueno, si cualquier persona, aparte de consumir un contenido hecho por una empresa privada, también lo puede modificar y lo puede adaptar y lo puede compartir, entonces, ¿en dónde están quedando esos derechos de autor o cómo se garantiza de alguna manera que va a haber un derecho de autor en la modificación y luego la transmisión de esos nuevos productos? Ok, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se ha aplicado la narrativa transmedia en educación. Por lo menos aquí el primero, Inanimate Alice, nos habla de que es una novela gráfica, multimedia e interactiva que busca contar la historia de este personaje, Alicia, y desde un amigo imaginario. Más abajo tenemos otro ejemplo, Cosmic Budget, que es un juego de realidad alternativa que cuenta la historia de un cohete espacial que cae en una localidad y los estudiantes tienen que asumir el papel de la empresa responsable del cohete y elaborar un informe para aportar las soluciones. Con este de Cosmic Budget, ustedes pueden incluso ver un poco la relación en cómo se da aquí la narrativa transmedia, el storytelling, e incluso se puede aplicar, o me imagino que lo aplica el equipo que lo está llevando el proyecto, un poco del design thinking, de cómo enseñarle a ese estudiante a llevar un proyecto y a través de ese proyecto generar una solución a algún problema o algún desafío que se le está dando. Más abajo tenemos otro ejemplo que dice Lo Sostenible. Es un proyecto que tiene como objetivo concientizar sobre problemas medioambientales y está formado por un conjunto de videojuegos a través de los cuales se pretende educar sobre comportamiento sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Por lo menos en la narrativa transmedia aplicada en la educación también se busca que el estudiante se pueda comunicar a través de distintos canales, ya sea una página en Facebook, ya sea por publicaciones en Twitter, ya sea a través de un portal en Pinterest, o que ellos mismos vayan creando un contenido y lo vayan compartiendo a través de otros canales establecidos por el profesor. El último ejemplo que tenemos aquí es No al Más Project, que es un proyecto que pretende acercar a niños de 10 y 14 años a lo que serían las ciencias y la tecnología. Entonces son algunos de los ejemplos que podemos buscar de narrativa transmedia en educación. Es interesante que los busquen incluso en la web luego de la clase. Y bueno, aquí tenemos algunas referencias. Para ir cerrando un poco la clase, esta parte de la clase de hoy, ¿qué es lo que lo que tienen que hacer durante esta semana? Aquí les estoy mostrando lo que sería la guía de aprendizaje con la descripción de las actividades que vamos a desarrollar durante el resto de la semana. En el aula virtual van a tener dos materiales de lectura importantes. Primero es un texto sobre el Observatorio de Innovación Educativa, EduTrend Storytelling. En ese texto se nos va a explicar lo que es la metodología del storytelling. Esa metodología que nos enseña cómo contar historias y cómo aprovecharlas en el contexto educativo. Ahí van a leer de la página 5 a la página 12 y
la página 27, que nos trae un compendio de recomendaciones de cómo aplicar el storytelling a el área educativa. Van a tener esta videoclase. Yo voy a ver cómo puedo editarla y subírselas nuevo a módulo 7 por si la quieren ver en otra oportunidad. Y otro material que van a tener es el de Moreno Antonio sobre Storyboard Tab, el uso de los guiones gráficos para el aprendizaje. Storyboard Tab es una herramienta o una aplicación que nos permite crear un cómic animado. Y en este material de lectura, Moreno Antonio nos explica cómo él ha aplicado el diseño de cómics gráficos con sus estudiantes para abordar un tema de corte histórico. Entonces, ¿cuál sería la actividad de la sesión? Ustedes van a elaborar un guión gráfico. ¿Qué es lo que van a realizar esta semana? Van a revisar el material de lectura que tienen para ampliar más lo que sería el tema de narrativa transmedia y el tema de storytelling. Y van a elaborar un guión gráfico. Para elaborar ese guión gráfico se les propone dos herramientas. Una puede ser Podtown o la otra puede ser Storyboard Tab. ¿Sobre qué va a ser ese guión gráfico? La idea del guión gráfico es que ustedes cuenten una pequeña historia. En este caso yo les voy a dar dos opciones. O pueden hacer ese guión gráfico de lo que ustedes ya han aprendido en la materia en estas 2 semanas que tenemos de clase, o ustedes pueden seleccionar un tema de su interés que sea de corte educativo y que ustedes quieran a través de ese tema contar alguna historia. Por ejemplo, si soy de filosofía y yo quiero contar la historia de la vida de Platón, entonces yo puedo hacer un guión gráfico en relación a cómo puedo contarle a un estudiante o a los estudiantes que yo tenga de esa área sobre la vida de Platón. Si por ejemplo yo soy del área de preescolar y yo quiero crear una historia donde le enseñe el valor de la amistad a mis estudiantes, ustedes pueden crear una historia con ese tema en donde ellos puedan visualizar y entender cómo es ese valor de la amistad entre un grupo de amigos. Ahí les dejo esas dos opciones. Pueden hacerlo con esas dos herramientas, con Storyboard Tab o con Podtown, o si conocen alguna otra herramienta que también les permita hacer un guión gráfico, lo pueden implementar. Por ejemplo, otra que se me ocurre ahorita es Piston. Hay otras maneras también de crear este tipo de cómics gráficos con PowerPoint, o puede ser incluso con otra herramienta como Word. Si tienen muy mala conexión de internet, bueno, también lo pueden hacer de esa forma. Si se les complica mucho utilizar cualquiera de estas dos herramientas. Si no, bueno, si tienen la posibilidad de tener conexión a internet, les los invito a que hagan la prueba con alguna de las dos, porque les puede servir incluso para crear otros contenidos de la materia más adelante. Ok, entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta ahora? Los leo por aquí, por el chat. O incluso pueden activar los micrófonos si me quieren hacer alguna pregunta.
Ok, no tenemos ninguna pregunta sobre el contenido o sobre la actividad. Chévere, entonces, ¿cómo van a compartir ese guión gráfico? Aquí por lo menos, en la parte de la tarea nos dice que nos lo podemos enviar por mensajería privada, pero vamos a utilizar mejor la herramienta del foro, chicos. Entonces yo les voy a colocar un foro y en ese foro ustedes van a ir publicando el guión gráfico. Lo pueden publicar de dos maneras. O pueden compartir el enlace del producto que crearon en la herramienta. Tienen que estar pendientes cuando lo vayan a compartir que sea público para que los demás lo podamos ver. O incluso si la herramienta se los permite descargarlo en formato de imagen JPG o PDF o hacerle una captura de pantalla y subir la imagen al foro, también es válido. Profe, eso es individual. Se los puedo dejar individual o en parejas. Por si también tienen muchos problemas de conexión y algunos viven cerca y puedan trabajar juntos, lo pueden trabajar entonces en parejas. Mira, creo que me di cuenta la semana pasada que no está permitiendo adjuntar documentos, pero sí te permite adjuntar imágenes. En dado caso de que, bueno, de que no lo permita, me avisan para ver si se lo habilitamos si se lo habilito por otra vía. Ok, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Qué les ha parecido el tema de hoy? ¿Todo esto está en módulo 7? Sí, ya en módulo 7 tiene todos los materiales de las clases de hoy. A ver. Sí, entonces aquí pueden ver el aula. No me lo permite. Zoom no me permite mostrarles el aula, pero ya tienen publicado entonces en el aula virtual todo lo que serían las lecturas que tienen que revisar, la guía de aprendizaje que les explica qué es lo que van a hacer y bueno, tienen aparte 2 tutoriales de esas herramientas que les estoy sugiriendo que los pueden aprovechar también para hacer el guión gráfico. Bueno chicos, si no hay más preguntas, vamos a dejar la clase hasta aquí. Entonces estoy pendiente durante la semana por si tienen alguna duda. Con esta tarea vamos a aplicar lo mismo que con la tarea anterior del Design Thinking. Yo lo voy a dejar abierto para que lo entreguen durante esta semana o si tienen muchos problemas hasta la otra semana. Pero entonces la tarea anterior que no hayan entregado, por favor traten de entregarla esta semana para no atrasarse más. Ajá. ¿Cuál sería la duda? Sí, yo revisé el foro, vi que ustedes eran uno de los equipos que pudieron entregarla. Vamos a ver.
No he podido de verdad revisarla en detalle, pero la tarea de la semana pasada lo que consiste es en un plan de acción. En ese plan de acción, ustedes lo que van a explicar es cómo, como equipo de trabajo, ustedes abordarían un problema a través del design thinking. Entonces yo veo aquí que por lo menos ya hay dos grupos que lo han colocado. Veo que colocaron el título, el propósito, el equipo de trabajo, el tiempo y bueno, a través de sesiones cómo lo podrían abordar y diagnosticar. Aquí por lo menos los dos equipos que estoy viendo lo han realizado bastante, está bastante bien. La idea es precisamente eso, muchachos. Ustedes como un equipo de trabajo, ¿cómo abordarían un problema a través de la metodología de design thinking? En este caso, ¿cómo sería elaborar algún producto para su materia bajo esa metodología? Y bueno, y ahí sería cosa, lo veo más fácil que por lo menos se planteen dentro de las etapas o dentro de las fases del design thinking, cómo irían elaborando cada una de las tareas en cada una de esas fases. ¿Tienen un poquito más de claridad? Ok, bueno muchachos, entonces espero bueno, que les haya gustado la clase de hoy. Me contenta de que al menos hubo manera de conectarnos esta semana. Y bueno, les voy a colocar entonces esta videoclase para que la puedan aprovechar luego. Entonces ya podemos ir cerrando. Espero que pasen una buena semana y bueno, seguimos conectándonos por la virtualidad.